Doctor Eugenio Semino, es el defensor de la tercera edad. Buenas tardes, doctor Castro Espinosa, lo saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Carlos? Un gusto poder saludarlo. Igualmente, creo que, bueno, en la semana uno viene recogiendo muchísima información. Y cierto, ¿no? Cuando por ahí hay un juez valiente que toma una decisión y la toma por todos, claro, uno empieza a decir, bueno, che, acá es la oportunidad. Está bien, parece que no, porque con la cuestión colectiva, la Corte ha tomado una decisión con lo cual facilita mucho al Poder Ejecutivo, al resto de los mortales, que no toman medidas porque, claro, esa determinación de no existir, de no plantearse de esa forma, uno le podría decir, che, pero se trata de los remedios que necesitan los jubilados y vaya si es una cuestión colectiva. Che, estos tipos no solamente no están cumpliendo esto, van a comprar los medicamentos, no los tiene. Tiene una irregularidad el PAMI local y nacional, tremenda, tremenda. Y siempre nos tenemos que meter en la gerenciadora porque es una plata, una caja que siempre ha tenido en cuenta el que administra. En lugar de mantener una caja para que eso sea solvente, no, empiezan a elegir qué cosas pagar, que lo pague el ANSES, con lo cual cualquier caja se debilita. Pero básicamente creo que el PAMI, por ejemplo, está jugando un rol importante. Che, que los tipos, los muchachos estos quieren comprar el medicamento. No, que mirá que estos medicamentos asociados, la amloipina, con lo otro y con lo otro. No, señor, se ha logrado la perfección tal vez para bajar la presión, para estabilizarla, y se ha buscado ese medicamento después de una prueba que hizo el facultativo. No es una cuestión antojadiza, che, me quiero suicidar con... No sean torpes, analicen como corresponde. Y esa es la impotencia que le da a uno cuando transmite estas cosas, doctor, porque claro, uno no es médico, pero piensa un poquito y dice, che, mira, lo tuyo es así, así, así. No, no tomes más este medicamento que te hace un problema, que el diurético, que esto, que lo otro. Si el diurético va o no va, hay una serie de investigación que va haciendo el médico, el especialista, el diabetólogo, el cardiólogo, y encuentra y uno encuentra las torpezas a la hora de pedir el medicamento. No, fíjate que esto, que no, yo no me tengo que fijar nada, che, lo voy a pagar que lo querés, no Mm. sé, me siento muy molesto, doctor. Perdóneme que yo, cuando tengo una información así, la No, es, comparto con usted, ¿no? no, es tal cual. Lo que plantea es de sentido común, por eso nosotros ya ahora, 4 años, planteamos la emergencia en términos de salud. Nosotros planteamos que el sector de las personas mayores en Argentina vienen sufriendo una crisis humanitaria y que es transversal a las administraciones. Dentro de esa crisis, uno de los acápites fundamentales, de los ejes, es salud. Tenemos un sistema de salud que ya está totalmente estresado, venía con problemas estructurales pre-pandemia, post-pandemia se ha agudizado todo esto, y el PAMI es el principal referente, porque tiene casi 5,5 millones de beneficiarios. Y por otra parte, son beneficiarios que necesitan, por edad, por fragilidad, mayor atención en términos de salud. Desgraciadamente, en Argentina no tenemos sistema de salud, sino tenemos un sistema de enfermedad, es decir, de atención a la enfermedad, que es costosísimo. Es costosísimo en lo económico para el Estado, para los organismos, y mucho más costoso para quien sufre las consecuencias, que es en este caso las personas mayores que pusieron inclusive para ser atendidas la plata por adelantado. Y lo que usted referenciaba es muy cierto, la llamada con, empresa o la fusión de las tres cámaras, que se llamó Industria del Medicamento desde el 97,
tiene como principal protagonista el PAMI, porque el PAMI tiene un consumo del 35% del mercado del medicamento. Y ahí estamos en un primer gran problema, que la industria del medicamento financia en nuestros países las campañas políticas, las campañas sobre todo electorales, presidenciales, de las grandes fuerzas. Por eso nadie le pone el cascabel al gato. Por eso los medicamentos, con todas las administraciones, aumentan mucho más que los niveles generales de inflación. Y de eso no se habla. Ahora bien, en este gran descalabro, nosotros en gerontología, en geriatría, se dice que a menor sistema, a menor cantidad de médicos, a menor cantidad de recursos humanos, mayor cantidad del uso de medicamentos. Cosa que está pasando en Argentina. Con el agregado que el medicamento a veces, y en muchísimos casos, nosotros atendemos de a cientos diariamente, no puede ser comprado por el paciente. Van variando los descuentos, el 100%, el 80%, el 50%. Directamente la enorme cantidad de pacientes, yo le diré, en la casuística nuestra lo que vemos, casi un 70% de pacientes que no lo pueden comprar con ningún tipo de descuento. Esto lleva inclusive a acciones como las que conocemos. Usted se refería al amparo y a la cautelar que concedió el juez del juzgado federal número 2 de Mendoza, pero hay similares inclusive de la Cámara, de varias cámaras, de Mendoza, de Tucumán, que con este mismo concepto llegaron a la Corte. Hoy están haciendo el largo camino, nosotros las estamos siguiendo en la Corte, y ahí tenemos un antecedente que ahora lo comentamos. Lo que no quiero dejar de cerrar este comentario diciendo que no es tampoco la solución jurídica a todo. El medicamento en los países normales del mundo para el adulto mayor es gratis o tiene un precio simbólico. Y esto por algo muy simple, porque la enfermedad no es negocio para los estados. Hay que prevenirla, si es crónica hay que controlarla, porque si no, sí es mucho más caro, más allá del costo humano, que es incalculable, un ACV o un infarto, que un antihipertensivo, un losartán. Pero como acá el negocio es la enfermedad, esto no se tiene en cuenta. No es que en otros países sean más buenos que nosotros, que respeten más. Son estados inteligentes y que no se nutren de la desgracia de los ciudadanos. Y yendo al tema judicial, lo que vemos en el antecedente de la Corte respecto a estos fallos que ya fueron llegando, lo de las cámaras, hay dos temas que no se los observó, porque el caso Badaro fue fallado por la Corte hace muy poco, hace 90 días, después de 16 años, cuando ya no existe más el caso, cuando ya no existía más. Y la Corte ahí dice dos cosas que son gravísimas y que no han sido leídas, han pasado desapercibidas. Recordemos que en el año 2008, por vía de amparo, quien fuera mi colega en ese momento, el doctor Eduardo Mondino, hace una presentación a la Corte
para que se les pague a todos los jubilados lo que había sido ya fallado en el caso Badaro, de los saberes que estaban congelados, eran los de más de 1.000 pesos. Y en paralelo lo hicimos nosotros, con la presentación de 23.000 jubilados, para que no se cuestione la legitimación. Bueno, nosotros apenas, la demanda era la misma, eran espejos, estaba consensuada. Nosotros llegamos a la Cámara y ahí terminó. Eduardo Mondino, la presentación llegó a la Corte Suprema. Él dejó de ser defensor del pueblo de la nación, cargo que está vacante al día de hoy. Ahora se están apurando para nombrar a alguien. En el año 2009. La Corte recién ahora dice que Mondino no estaba legitimado para representar intereses colectivos, un enorme disparate en el mundo. Los ombudsman estamos precisamente para representar esos intereses, o los llamados derechos difusos. Bueno, dice que no le correspondía, no estaba legitimado, después de 16 años dice esto, y por otra parte, que no es dable, que no acepta las acciones colectivas porque se asemejan a las llamadas acciones de clase, que no las comprende el derecho argentino. Por lo cual cierra la posibilidad a este tipo de presentaciones colectivas. Nosotros ahora hicimos la presentación sobre el veto a lo que fue la ley sancionada de pequeña modificación de la movilidad, que fue vetada el año pasado y este año. Nosotros con Andrés Gil Domínguez planteamos la inconstitucionalidad de los fundamentos del veto y lo tuvimos que hacer a nombre de un jubilado, porque precisamente para no caer en esta trampa de que se considere que es una acción colectiva y que cada uno tenga que hacer su juicio. En este es el mundo en que hoy estamos parados, ¿no? La Corte respecto a medicamentos posiblemente se expida cuando por lo menos yo etariamente no solo que no puedo hablar con la radio o con usted, sino que seguramente estaré conversando con San Pedro o con quien fuera. Ahora, está correcto, me ha ratificado textualmente lo que usted viene diciéndome con respecto al tema. Ahora, ¿qué se hace con los empleados funcionarios de responsabilidad del PAMI a nivel país, San Juan, el que sea, cuando el médico de cabecera se pelean entre ellos, dicen, no, que mira, que te voy a atender yo, que te voy a pasar al médico allá? Entonces, la medicación no le llega finalmente al paciente, al jubilado, porque hay un antojo que no lo entiendo. Si el médico ha cambiado de medicación, no le des lo que estaba tomando, pero dale lo que te está pidiendo. ¿Qué hace el jubilado cuando, yendo a comprar, no que le regalen? Voy a insistir sobre esto porque hay mucha sordina en esto. El jubilado... No, sobre el criterio médico. Dice. Criterio médico. Mire, le voy a cambiar, lo hice hablar, estoy hablando de una cosa personal. A mí médico lo hice hablar con un funcionario. Y medio que le dijo así, bueno, pero, che, de vuelta, decime cuánto vale ese medicamento, lo voy a pagar. No lo voy a pagar con tu presupuesto. Entonces, estas son las cosas que van generando cuestiones. En lo personal me indigna mucho, así que la presentación... No, y es hable que sea así, ¿eh? Sí, no, ¿Sabe lo que pasa? Que cuando yo digo no hay sistema, lo que estamos viendo, por ejemplo, hay prescripciones que hacen los médicos de PAMI, o el médico de cabecera, o que sea un especialista, y PAMI no se las reconoce. Entonces, lo que estamos viendo es la falta de criterios
y de protocolos, hace que sea todo un gran descalabro y que la salud o la atención a la enfermedad se convierta en una cuestión azarosa, totalmente azarosa. El que lo puede comprar, el que no lo puede comprar, el que pegó con el médico que le dio el medicamento exacto, el que no. Y esto en el mundo ya no es así, podría ser en el siglo XIX, parte del XX, pero hoy hay protocolos, hoy en el mundo hay acuerdos de atención, hoy en el mundo hay el seguimiento de las patologías en historias únicas, que son historias no solo clínicas, sino historias sociales. No solo uno puede recetar o tiene que recetar el medicamento, sino que tiene que tomar los recaudos, el sistema, para que ese medicamento lo pueda consumir el paciente, desde comprarlo hasta las condiciones materiales para hacerlo. Hay pacientes que están recibiendo medicación psiquiátrica o por cualquier problema mental y no tienen la capacidad de discernir el horario, cuánto lo tienen que tomar. Entonces tenemos pacientes sobremedicados, pacientes automedicados y una enorme cantidad de pacientes sin la medicación necesaria. Esto es lo que estamos viviendo en el país, por eso hablábamos e insistimos, obviamente, sin las respuestas necesarias de quienes administran el Estado, que esta gran anarquía, si no la ponemos en caja, realmente, como viene ocurriendo, se nos va a seguir llevando vida, ¿no? Innecesariamente. Mire que lo viene diciendo eso usted hace mucho con nosotros. Y ahora, ¿qué puede variar la emergencia que están planteando ustedes? ¿Qué puede variar en esto? ¿Y qué hace la persona que hasta en la aplicación le meten la mula a los jubilados? En la aplicación del PAMI. Mire, sí, sí, cuando nosotros hablamos de tres emergencias, alimentaria, sanitaria y habitacional, estamos hablando de tomar los casos que hoy están en condiciones precarias en cualquiera de estos ejes y que se aplique a través de lo que es el Estado Nacional, los estados provinciales y los estados municipales, que juegan un rol muy importante, que se aplique la solución a los casos que están en esta emergencia. Porque fíjese lo que está pasando. Cuando decimos que un jubilado, hoy hablábamos con mi amigo, con Alberto Cormillot, que bueno, hemos gestionado juntos, somos amigos de toda la vida, y bueno, hay una estadística de prácticamente el 80% de la población, y sobre todo de la población de adultos mayores, eh, está mal alimentada, Claro. está de la peor forma que se nos ocurra recibiendo el alimento. No me refiero solamente a a la cantidad, sino a la calidad, o a la necesidad de qué alimento debe recibir la persona. Y bueno, esto no le importa a nadie, y es el primer escalón en la atención a la salud. Como tenemos gente, y pues hoy es un día particular, hoy en Buenos Aires está lloviendo y tenemos toda la gente en la calle, adultos mayores y demás, en, en la oficina, en la defensoría y en otras instituciones, simplemente porque no tienen dónde resguardarse. Y esto lleva a neumonía, lleva a fragilizar la salud. Entonces, lo que estamos diciendo es, bueno, inclusive discusión que yo tengo acá en Buenos Aires, que es una ciudad supuestamente rica, con gente muy pobre, ¿no? Hoy no es solo, porque hay algo que también habla de la hipocresía de nuestro sistema. El ministro encargado del área, o secretario, no sé qué,
Dice, bueno, tenemos que sacar a los viejos de la calle, ¿eh? Y uso la terminología. Y entonces lo llevan a un parador. Y en ese parador pueden dormir, se pueden bañar, pero caen con cualquier gente de la calle, gente que inclusive está en muy mala situación social y mental. Entonces, son los frágiles, les roban lo poco que tienen, los maltratan, lo abusan, etcétera, etcétera. Es decir, no se trata solo de sacar lo que se ve, sino de hacer, eslabonar los procesos para, bueno, lo sacamos, vemos dónde lo hacemos residir, vemos cómo le damos la comida, hacemos un estudio sobre su situación clínica y mental, y esto lo tienen que hacer, el gobierno de la ciudad, por ejemplo, gasta ingentes recursos económicos en hacer veredas, plazas, poner flores, etcétera, etcétera. Mientras que esos recursos, y eso pasa en la mayoría de las ciudades, los pueblos del país, ¿no? Yo ahora voy a recorrer los pueblos de Marco Juárez, son pueblos chicos y demás, y lo estamos hablando con los intendentes ya desde hace años, y muchos cambiaron su actitud, y dijeron, bueno, no arreglamos mal la plaza principal, vamos a tratar de arreglar geriátrico municipal, vamos a tratar de formar cuidadoras para los que queden solos en su casa, etcétera, etcétera. Es decir, cambiar el eje. Tal vez en una comunidad más pequeña se puede hacer con mayor facilidad. En las comunidades más grandes, más complejas, tienen que ser fuertes decisiones de quienes manejan el Estado, ¿no? Claro, y se da el caso de la designación de dirigentes políticos que manejan. Por eso, este es el peligro, son las cajas, si no lo resuelven vía emergencia, como usted está planteando, si no se ponen de acuerdo qué quieren hacer, si le dice, che, vas a comprar, lo voy a comprar. O sea, hay una voluntad de la gente extraordinaria. Yo no sé qué hubiera pasado en otras circunstancias si la gente hubiera rechazado esto, pero como les cuesta mucho transparentar otras cosas, la política, que básicamente creo que hasta toman la decisión de que no hablen los funcionarios del PAMI. Ah, no, por supuesto. Sí, sí. Le dicen, che, no hables Sí, nada sí, hasta sí. que vea que orden viene de arriba. Y Sí, aquellos sí, que y en son todas las áreas, ¿eh? en todas las Sí, áreas, sí, en todas las áreas. sí, Entonces, sí, sí. bueno, realmente lo único que me satisface es poderle decir a la gente, a ver, cada uno de los pacientes, de los jubilados, tiene la posibilidad de hacer el planteo que quiera. Lo que acá hay que ir resolviendo esto rápidamente porque se pierde el tiempo y el tiempo cuesta plata. Así que, Eugenio, muchísimas gracias siempre por su atención y por supuesto saludarlo en este día y desearle lo mejor en una tarea tan importante, delicada y trascendente, diría yo, porque hay que estar haciendo las cosas que a usted le toca hacer. Así que gracias, Es muy Eugenio. amable. Un abrazo muy grande, a lo mejor. Bien, nosotros nos vamos, Tony, y volvemos mañana a las 13 con una